Las campanillas de viento en el porche de la casa del rancho de mis abuelos en Shreveport tintineaban suavemente en la brisa de febrero. Me quedé congelada en el umbral, ese sonido familiar lavándome como un recuerdo agridulce. Esas campanillas alguna vez significaron paz y aventuras de verano, pero ahora parecían susurrar secretos que no estaba preparada para escuchar. No había regresado en más de un año. No porque no quisiera, Dios sabe que sí quería, sino porque me convencieron de que no quedaba nadie aquí para visitar. El rescate de mentiras que mi familia había construido a mi alrededor estaba a punto de desmoronarse, y no tenía idea de lo que me esperaba al otro lado. Cuando la puerta principal crujió al abrirse, esperaba encontrar vacío. En cambio, mi abuela estaba allí, con los brazos cruzados firmemente contra su pecho, los ojos afilados con lo que parecía una acusación. Así que finalmente decidiste aparecer, dijo, su voz raspando contra el silencio entre nosotras. Las palabras me quitaron el aire de los pulmones. Di un paso adelante, la confusión extendiéndose por mi cuerpo como agua fría. Abuela, ¿qué está pasando? Me dijeron que estabas en un asilo, que tú y el abuelo. Levantó su mano, deteniéndome a mitad de la frase. Temblaba ligeramente, pero el significado era inconfundible. Ese pequeño gesto se sintió como una bofetada. Tu abuelo seguía llamando tu nombre, Silvia, dijo, cada palabra cargada de dolor. Te pidió una y otra vez mientras estaba muriendo. Te llamaba su pequeña científica, pero nunca viniste. Nunca siquiera respondiste. Mi pecho se apretó hasta que apenas podía respirar. Esto no podía estar sucediendo. Esto no podía ser verdad. Eso no es cierto, susurré, con la voz quebrada. Por favor, déjame ver el número al que estaba llamando. Me estudió por un momento, luego se dio la vuelta y desapareció en la casa. Cuando regresó, me entregó una pequeña libreta desgastada. Los bordes estaban deshilachados, las páginas ligeramente dobladas. Miré la letra familiar del abuelo y sentí que mi corazón se hundía, el número garabateado allí no era el mío. Ni siquiera se acercaba. Este no es mi número, dije suavemente. He tenido el mismo desde la preparatoria. Las cejas de la abuela se juntaron con confusión. Nos dijeron que lo cambiaste cuando fuiste a la universidad. Dijeron que no querías que te molestaran, que necesitabas espacio, que te avergonzabas de nosotros. No. Di un paso atrás, agarrándome del barandal del porche para mantenerme firme mientras la realización me inundaba. Abuela, vine a casa en las vacaciones de primavera del año pasado. Vine aquí. Viviana estaba aquí. Ella me dijo que no había nadie en casa. La cara de la abuela palideció. Estábamos aquí. Siempre hemos estado aquí, Silvia. ¿Qué estás diciendo? Me mintieron, dije, sintiendo que la ira se elevaba dentro de mí como una ola. Me dijeron que tú y el abuelo fueron trasladados a un hogar de cuidados en Cedar Ridge. Dijeron que no se permitían visitas debido a la cuarentena. Dijeron que era mejor si me mantenía concentrada en la escuela. Sus labios se separaron, pero al principio no salió ningún sonido. Parecía conmocionada, como si alguien le hubiera quitado el aire del pecho. Dijeron que no querías vernos, finalmente susurró. Dijeron que tenías una nueva vida ahora y que no éramos parte de ella. Una risa amarga y temblorosa se me escapó. Nunca dije eso. Me cortaron de ustedes a propósito. Ni siquiera me dijeron que el abuelo estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde. Me dijeron que el funeral era a las 2 de la tarde hoy. Fui a la iglesia, y estaba vacía. Parpadeó lentamente y se hundió en el columpio del porche, sus piernas aparentemente cediendo bajo ella. El funeral fue a las 10 de la mañana, dijo suavemente, con la voz quebrada. Le dijeron a todos que no viniste. Que no te importaba. Tragué con dificultad contra el nudo que se formaba en mi garganta. Nunca me perdería su funeral. Nunca. Él fue el único que alguna vez creyó en mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, borrando el mundo a mi alrededor. Sin pensar, caí de rodillas a su lado y apoyé mi rostro en su regazo. Por un largo momento, no hablamos. El único sonido era el viento moviéndose a través de los árboles, llevando secretos que ninguna de las dos había conocido hasta ahora. Murió pensando que no me importaba, sollocé. Ahora conocemos la verdad, Silvia, dijo la abuela suavemente,
acariciando mi cabello como solía hacerlo cuando era pequeña. Ya sabemos. Se limpió las lágrimas con el borde de su manga, luego me miró. Sus ojos todavía contenían tristeza, pero también vi algo más allí. Fuerza. Lentamente, se levantó, se sacudió la falda y entró en la casa. La seguí, sin saber qué pasaría después. Dentro, todo se veía igual, pero el aire se sentía diferente, pesado con verdades no dichas. La abuela caminó hacia la pared de la cocina y levantó el teléfono. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba, pero cuando habló, su voz era firme. Fuerte. La abuela que recordaba de mi infancia. Mónica, sí, soy yo, dijo secamente. Necesito que tú, Héctor y Viviana vengan ahora mismo. Escuché una voz amortiguada al otro lado, pero antes de que pudieran terminar, la abuela interrumpió. No, no puedo esperar. Los estaré esperando dentro de una hora. Colgó sin despedirse. Volviéndose hacia mí, añadió, el abogado también está en camino. Tu abuelo dejó algunas cosas que deben ser leídas en voz alta frente a todos. Asentí en silencio. No estaba lista para lo que venía, pero no tenía nada más que perder. Una hora después, sonó el timbre. Quédate en la cocina hasta que te llame, susurró la abuela, apretando suavemente mi hombro. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde el abuelo solía tomar su café de la mañana mientras leía los artículos científicos que yo recortaba para él. A través de la pared, escuché sus voces. Mi madre sonaba artificialmente alegre. Mi padre hablaba con su falsa amabilidad habitual. Mi hermana Viviana dejó escapar su característico suspiro aburrido. Luego cayó el silencio. Por favor, todos, tomen asiento, anunció la abuela claramente. El señor Salvador Rivera está aquí para leer el testamento de Eduardo. Esa era mi señal. Entré en la sala de estar. Los tres miraron hacia arriba simultáneamente. La falsa sonrisa de mi madre desapareció. Mi padre se puso pálido. La boca de Viviana se abrió, pero no salieron palabras. Casi podía ver los pensamientos corriendo por sus mentes. ¿Por qué estaba yo aquí? ¿Por qué la abuela los había convocado así? El señor Rivera abrió su maletín deliberadamente, sacando un sobre grueso que parecía contener más que solo papeles legales. También contenía secretos. Se aclaró la garganta y comenzó. Yo, Eduardo Solís, estando en pleno uso de mis facultades mentales y con un propósito claro, declaro que este es mi último testamento. La habitación quedó inmóvil. El señor Rivera continuó leyendo. A mi amada esposa, Valentina Solís, le dejo nuestra casa familiar y una asignación financiera de por vida para apoyar su comodidad y cuidado. El rostro de la abuela permaneció tranquilo. Ella ya lo sabía. A mi nieta, Silvia Solís, le dejo el centro de investigación recién construido en Avenida Imperial 240. Esto incluye todo el equipo de laboratorio, los derechos de cualquier proyecto actual que he estado apoyando, y el dinero necesario para mantener el trabajo en marcha y al personal pagado. La atmósfera cambió sutilmente. Papá tomó una respiración brusca. El ojo de mamá se crispó nerviosamente, pero fue Viviana quien finalmente estalló. Tienes que estar bromeando, dijo, su voz temblando de rabia. ¿Le diste el laboratorio? ¿Todo? El señor Rivera continuó imperturbable, y finalmente, el resto de mi patrimonio, mis cuentas, activos e inversiones, se dividirá equitativamente entre mis dos nietas, Silvia y Viviana Solís. El silencio que siguió se sintió asfixiante. Entonces Viviana se levantó de un salto, su silla raspando ruidosamente a través del suelo de madera. Su cara se sonrojó roja por la conmoción y la ira. Esto es una locura. No, no. Se suponía que yo recibiría todo. Se volvió hacia nuestros padres, con la voz quebrada. Lo prometieron. Me dijeron que si lo visitaba, actuaba como la dulce nieta, interpretaba el papel, todo sería mío. La miré, congelada en mi lugar. Los habían hecho fingir. La habían instruido para engañar a un hombre moribundo por su dinero. Y ella había aceptado. Pero la abuela no había terminado. Hay más, dijo fríamente, abriendo un cajón a su lado y sacando una carta doblada. Su mano temblaba mientras la pasaba al señor Rivera. Eduardo quería que esto también se leyera.
El señor Rivera desdobló la carta cuidadosamente, preservando sus frágiles bordes. El papel se había amarillentado ligeramente, pero la escritura del abuelo permanecía fuerte y clara, cada palabra aparentemente escrita con propósito. Se aclaró la garganta nuevamente y leyó. Para mi querida Silvia. Si esta carta está siendo leída, significa que ya no estoy contigo. Ese pensamiento me rompe el corazón, pero espero que estas palabras lleven algo del amor que no expresé lo suficiente mientras estaba vivo. Siempre fuiste diferente, no de una manera que necesitara cambiar, sino de una manera que hacía todo mejor. Mientras otros perseguían la atención, tú buscabas la verdad. Mientras ellos actuaban, tú observabas y aprendías en silencio. Eras mi pequeña científica, mi orgullo, mi legado. Un agudo suspiro se atrapó en mi pecho. Sentí los ojos de mi madre quemándome, pero seguí mirando hacia adelante, aferrándome a las palabras del abuelo como un salvavidas. Te vi crecer con preguntas en tus ojos, pero nadie a tu alrededor parecía preocuparse lo suficiente por responderlas. Te recuerdo a los 7 años, sosteniendo tu pequeña libreta, anotando cuánto tiempo tardaba la lluvia en llenar un frasco de vidrio. Vi cómo tu sonrisa se desvanecía cada vez que tu madre te ignoraba, cada vez que tu padre cambiaba de tema. El señor Rivera hizo una breve pausa. La habitación permaneció inmóvil. Vi cómo tu mente brillante los hacía sentir incómodos, no porque hicieras algo mal, sino porque no te entendían. Y peor aún, ni siquiera lo intentaron. Viviana era más ruidosa, más fácil de elogiar, más fácil de criar para ellos. Así que le dieron todo, atención, amor, dinero. No la culpó por todo eso, ella solo siguió el papel que le dieron. Pero tú, Silvia, tú hiciste tu propio camino. Eso requiere fuerza. Admiré eso más de lo que nunca te dije. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. La abuela extendió la mano y sostuvo suavemente la mía. Recuerdo cuando ganaste tu primera competencia regional de ciencias. Tus padres ni siquiera vinieron, estaban en el ensayo de danza de Viviana. Viniste a nuestro porche después, sosteniendo el trofeo con ambas manos, sin saber si sentirte orgullosa o avergonzada. Preguntaste si podíamos esconderlo debajo de tu cama en lugar de ponerlo en un estante. Dijiste, tal vez si no lo muestro, dejarán de mirarme como si no perteneciera. Mi corazón se rompió ese día. La habitación se sentía más pequeña con cada palabra. Mi madre permanecía inmóvil. Mi padre parecía enfermizamente pálido. Viviana permaneció callada, mordiéndose el labio inferior. Merecías más, no solo cosas, sino amor. Mereces ser vista, ser aceptada, ser tú misma. Y aunque no puedo arreglar el pasado, puedo ayudar a dar forma a tu futuro. Por eso construí el laboratorio para ti. Por eso cambié el testamento. No eres un error. Eres un milagro. Un milagro que ellos nunca merecieron. El señor Rivera dobló la carta lentamente. El silencio que siguió se sintió infinito. Pensé en esos trofeos que había mantenido ocultos en esa caja debajo de mi cama. Recordé sentarme durante horas, arreglándolos como piezas de rompecabezas que nunca supe dónde mostrar. Recordé esconder certificados en cajones. Recordé las palabras de Viviana haciendo eco, a nadie le gusta un sabelotodo. Y de repente, recordé todas las veces que había hecho la tarea de Viviana por ella. Simplemente eres mejor en estas cosas, decía, dejando caer sus libros frente a mí sin preguntar. Viviana, eso es hacer trampa, le dije una vez. Silvia, ayuda a tu hermana, mamá había espetado desde el pasillo. La familia ayuda a la familia. Pero nunca se sintió como ayuda. Se sintió como control. Siempre había un patrón, Viviana exigía, mis padres la apoyaban, y yo cedía. Pensé que si me mantenía útil, tal vez me amarían más. A veces los escuchaba hablar cuando pensaban que estaba dormida. Simplemente no entiendo de dónde lo saca, susurraría mamá. No es como nosotros, diría papá, haciéndolo sonar como una broma. Tal vez trajimos a casa al bebé equivocado. Se reirían. Pero yo nunca lo hice. Miré mis manos, mayores ahora, más estables, más fuertes que cuando solía sostener una lupa en el patio trasero, tratando de atrapar la luz del sol en un frasco. El abuelo me había visto. Siempre me vio. Y ahora se aseguraba de que el mundo también me viera.
Siempre fui la callada que se quedaba atrás mientras el resto de la familia se movía junta como un equipo perfecto. Viviana era el centro, la estrella. Mis padres orbitaban a su alrededor como planetas alrededor del Sol. Me dije a mí misma que no necesitaba su atención, pero incluso las mentiras se vuelven pesadas cuando se llevan demasiado tiempo. Mientras Viviana bailaba en el escenario con trajes brillantes, yo me sentaba en la última fila conteniendo la respiración, viendo a mamá levantarse y aplaudir como si fuera la madre más orgullosa del mundo. Nunca aplaudió así para mí. Ni siquiera creo que supiera cuando estaban programadas mis ferias de ciencias. Recuerdo un cumpleaños, debía tener 10 años. La abuela y el abuelo vinieron desde el rancho. El abuelo me dio un kit de microscopio envuelto en periódico con un lazo hecho de cordel. Estaba eufórica. Viviana puso los ojos en blanco y dijo, por supuesto que ella querría una caja de gérmenes. Mamá se rió. Bueno, esa es nuestra Silvia. Siempre la pequeña rara. Esa noche, instalé el microscopio en la encimera de la cocina, ansiosa por explorar. Preparé portaobjetos de agua de estanque, piel de cebolla, pétalos de flores, cualquier cosa que pudiera encontrar. Pero justo cuando me incliné para enfocar la lente, la voz de mamá cortó a través del pasillo. Silvia, limpia eso. Los amigos de Viviana vienen. No quiero que tu desorden científico esté fuera. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Ese fue siempre el patrón. Incluso cuando tenía éxito, becas, premios, invitaciones a campamentos de investigación de verano, mis padres trataban mis logros como tareas onerosas. ¿Tengo que llenar más papeleo? ¿No puedes saltarte este? Ya hicimos el último campamento. ¿Qué hay del viaje de Viviana a Hawái? No podemos estar en todas partes. No entendían que esos momentos eran las únicas cosas que me mantenían adelante. Ser reconocida por extraños significaba más para mí que ser ignorada por mi propia familia. Una vez en la escuela, escuché a mi mamá hablando con otro padre. ¿Silvia? Oh, ella es nuestra pequeña genio, dijo con una sonrisa tensa que nunca llegó a sus ojos. Es un poco intensa, pero estamos tratando de ayudarla a ser más normal. Me deslicé al baño y me encerré en un cubículo, agarrando el tanque del inodoro solo para evitar que mis manos temblaran. Incluso cuando traté de hacerlos sentir orgullosos, cuando entré al programa para dotados, cuando fui aceptada temprano en la universidad, no respondieron con felicidad. Parecían asustados. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Estarás tan lejos. No te apresures en la vida, Silvia. Está bien ser ordinaria. Pero yo no era ordinaria. Nunca lo había sido, y el abuelo lo sabía. Él era el único que nunca me pidió que fuera menos. Recuerdo una vez cuando tenía 12 años, corrí detrás del granero llorando porque Viviana me dijo que nunca sería lo suficientemente bonita para importar. El abuelo me encontró. No preguntó qué pasó. Simplemente me entregó una pequeña libreta y dijo, escribe las cosas que ellos no entienden. Un día, el mundo lo hará. Esa libreta estuvo conmigo durante años, a través de la preparatoria, a través de experimentos fallidos, a través de almuerzos solitarios, a través de cumpleaños olvidados. Se convirtió en mi escudo, mi santuario. Ahora, sentada frente a la familia que me había hecho sentir invisible durante tanto tiempo, sentí todos esos años rodeándome como una armadura. Habían pasado tanto tiempo tratando de atenuar mi luz. Pero el abuelo me dio un lugar para brillar, y ahora tenían que mirar. El silencio después de la carta no duró. Viviana se levantó de un salto, su rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. «Esto es ridículo», gritó. «¿Por qué debería recibir algo? Ni siquiera estuvo cerca». Desaparece durante años y de repente regresa y toma la mitad de todo, el laboratorio, el dinero. Miró a nuestros padres, con la voz quebrada. «Me dijiste que era mío. Lo prometiste». El rostro de mamá permaneció ilegible, pero sus manos se retorcían en su regazo como si estuviera conteniendo algo. Ella estaba tratando de sacar algo de la nada, dijo Viviana, su voz elevándose con cada palabra. Teníamos un trato. Hice todo lo que me pediste. Actué el papel. Lo visité cuando me lo dijiste. Dije todas las cosas correctas. Fui la nieta perfecta. Su voz se quebró.
Me hiciste rogarle a un hombre moribundo por su aprobación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. ¿Y ahora se supone que simplemente debo compartir? Viviana dio una risa amarga. Levanté la mirada y encontré sus ojos por primera vez desde que entré en la habitación. Ya no me sentía enojada. No tenía miedo. Solo vi la verdad claramente ahora. No lo visitaste porque te importara, dije suavemente. Fuiste porque te prometieron algo. Nunca te sentaste con él durante horas hablando de libros o ciencia o su jardín. Nunca te quedaste junto a su cama a menos que alguien te lo dijera. A mí me mantuvieron alejada con mentiras, pero al menos mi amor por él era real. Suficiente, mamá espetó, levantándose abruptamente. Este no es el momento de sermonear a tu hermana. No entiendes la presión bajo la que todos hemos estado. ¿Presión?, repetí, casi riendo. ¿Te refieres a ocultar la verdad? ¿Cortarme de las únicas personas que me apoyaron? Papá también se puso de pie, ajustándose el cuello como si se estuviera preparando para dar un discurso. Seamos razonables, dijo. Piensa en lo que estás haciendo. Tu educación fue pagada. Todos esos campamentos de ciencias, competencias, incluso viajes internacionales. ¿Sabes cuánto nos costó eso? La habitación pareció cambiar. Mi respiración se detuvo, luego se estabilizó. Ustedes no pagaron nada de eso, dije tranquila pero claramente. La abuela y el abuelo lo hicieron. Cada cuota, cada boleto de avión, cada pieza de equipo. Todo fueron ellos, no ustedes. Dejaron claro desde el principio que yo no era su prioridad. Nunca lo ocultaron. Ese no es el punto, mamá espetó. Familia significa sacrificio. Viviana necesita esto más que tú. Si realmente quieres honrar a tu abuelo, sé de tu parte. La abuela se levantó entonces. Sus manos temblaban, pero su voz no. ¿Cómo te atreves?, dijo, sus palabras cortando a través de la habitación como una navaja. ¿Cómo te atreves a pararte en la casa que mi esposo construyó y hablar de sacrificio? Mamá parpadeó sorprendida. Valentina, no. Le mentiste, continuó la abuela, firme y aguda. Lo usaste mientras estaba muriendo. Lo miraste a los ojos y mentiste. ¿Y ahora te paras aquí y hablas de familia? Se volvió hacia Viviana. Puede que hayas interpretado tu papel, pero nunca fue amor. Fue un trato. Y me avergüenzo de no haberlo visto antes. El rostro de Viviana se retorció, pero permaneció en silencio. La abuela respiró profundamente, su mano agarrando firmemente el apoyabrazos. Había ira silenciosa en sus ojos. Mi único arrepentimiento es que Eduardo les dejó algo, dijo. Luego miró hacia la puerta. Váyanse. Todos ustedes. No son bienvenidos aquí. Nadie se movió, así que se repitió, más fuerte no en volumen sino en fuerza. Mamá trató de hablar. Valentina, somos familia. Ya no, dijo la abuela. Viviana salió furiosa primero, sus tacones golpeando el suelo de madera como disparos. Mis padres siguieron, murmurando sobre abogados e impugnando el testamento, pero se fueron. Y por primera vez, no pudieron llevarse nada conmigo. La casa volvió a quedar en silencio. No el pesado silencio de antes, sino algo pacífico. Libre. Han pasado 7 años desde ese día. 7 años desde que la puerta principal se cerró de golpe detrás de mis padres y hermana, sus pasos enojados desvaneciéndose como los últimos retumbos de una tormenta que pasa. No he hablado con ellos desde entonces. A veces veo sus nombres aparecer, números desconocidos, nuevos correos electrónicos, falsas solicitudes de amistad. Los borro todos sin leerlos. No necesito disculpas, especialmente del tipo que solo vienen cuando alguien se siente excluido. Ellos tomaron su decisión, y yo tomé la mía. El laboratorio que el abuelo me dejó ha crecido de un pequeño espacio de investigación a algo significativo e importante. Lo nombramos Centro de Innovación Solís, no solo para preservar su nombre, sino para honrar su creencia en mí. Nos enfocamos en tecnología de agricultura inteligente, sistemas de ahorro de agua, cultivos resistentes y métodos más seguros para proteger las plantas.
Las mismas ideas que una vez llevé a las ferias de ciencias escolares ahora ayudan a que granjas reales prosperen en todo el estado. El mes pasado, me paré en un escenario en Albuquerque aceptando una beca nacional para innovación climática. Vestía un traje azul marino y llevaba el silencio de mi madre como armadura. El público aplaudió. El foco no me asustó, miré directamente hacia él sin parpadear. Junto al escenario, debajo del logotipo de nuestra fundación, había una fotografía del abuelo sonriendo en un campo de girasoles. El pie de foto decía, para los soñadores que creen en aquellos que el mundo pasa por alto. En algún lugar, creo que él lo vio. Marina y Jorge, mi mejor amigo desde la universidad, ahora dirigen sus propios departamentos en el centro. Reímos a menudo. Todavía arruinamos experimentos a veces. Todavía quemamos palomitas en el microondas de la sala de descanso. Pero también cambiamos vidas, no porque seamos mejores, sino porque alguien creyó en nosotros, y eso marcó toda la diferencia. A veces me pregunto si Viviana piensa alguna vez en ese día. Me pregunto si mamá todavía organiza cenas y le dice a la gente, tengo 2 hijas, con esa sonrisa practicada. Me pregunto si papá todavía se llama a sí mismo un hombre de fuertes valores. Pero la mayoría de los días, no me lo pregunto en absoluto. Ayer, estaba limpiando una de las viejas estanterías en la biblioteca del laboratorio que no había sido tocada en años. Dentro de una copia desgastada de La naturaleza de las cosas, encontré una fotografía. Supe inmediatamente, solo por los bordes descoloridos, que era yo. Debía tener unos 9 años, agachada en la hierba detrás del granero, sosteniendo una lupa sobre un escarabajo en una hoja. El abuelo estaba a mi lado, señalando algo en la distancia. Ambos estábamos sonriendo. En la parte posterior de la foto, con su escritura ordenada y cuidadosa, había escrito, mi pequeña científica cambiará el mundo algún día. Me senté allí durante mucho tiempo, sosteniéndola como algo precioso. Porque ahora sé que tenía razón. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale un pulgar hacia arriba para que otros también puedan encontrarla. A veces las personas destinadas a amarnos más son las que menos nos ven, mientras que aquellas que realmente nos ven cambian nuestras vidas para siempre. Gracias por escuchar y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre encontrar tu camino, incluso cuando otros intentan ocultarlo de ti.